Muy buenas noches. Iniciamos la conferencia de hoy del curso Guardianes de la Democracia, cuyos temas están orientados a socializar el proceso electoral en Colombia, específicamente la etapa preelectoral, y adicionalmente abordaremos los temas de testigos electorales y jurados de votación. Las etapas del proceso electoral colombiano son tres, específicamente la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. La etapa preelectoral tiene estas actividades específicas y son la inscripción de cédulas, la conformación del censo electoral, la inscripción de candidatos, designación de lugares de votación, designación de jurados de votación, designación de comisión escrutadora y acreditación de testigos electorales. Bueno, ¿qué es el proceso de inscripción de cédulas? El proceso de inscripción de cédulas es la acción a través del cual los ciudadanos cambian su lugar de votación. La inscripción de cédulas tiene como propósito garantizar el derecho al voto de los ciudadanos al permitirles actualizar su lugar de votación por uno más cercano a su residencia. La residencia electoral hace referencia al artículo 316 de la Constitución, que establece que en las votaciones que se realizan para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el mismo municipio. El desarrollo de este artículo, la ley 136 del 94, en el artículo 183, estipuló que la residencia es el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento y ejerce su profesión, oficio o posee algún otro instrumento de su empleo. Adicionalmente, el artículo 389 del Código Penal se establece que también se permite inscribir el documento de identidad en el lugar donde se haya nacido respecto al vínculo de identidad y de origen que se tenga con el municipio en caso de ser distinto a aquel donde reside. El proceso de inscripción de cédulas no es la inscripción por primera vez en el censo electoral. Desde el 7 de enero del 2003, al expedir la cédula de ciudadanía por primera vez, la registraduría inscribe automáticamente al ciudadano al puesto de votación más cercano a su dirección de residencia. En este caso, pues, escriben a aquella dirección que se dio al hacer el trámite de expedición de la cédula. Quienes hayan expedido su cédula entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero del 2003 y nunca hayan cambiado de puesto de votación, tienen su cédula escrita en el puesto del censo del municipio. Al realizar la inscripción de cédula, los ciudadanos declaran bajo juramento que habitan en el municipio, corregimiento o inspección de policía correspondiente. La inscripción de cédula solo la puede hacer el titular de la cédula de ciudadanía debido a que se debe dar una impresión de huella dactilar. Igualmente, la inscripción solo se puede realizar presentando la cédula de ciudadanía, no se puede hacer con la contraseña ni con la denuncia de la pérdida de documentos. Una persona puede inscribir su cédula en más de una ocasión dentro de un mismo periodo de inscripción de cédulas. Sin embargo, solo tendrá validez la última inscripción que haya realizado. A partir de la Ley 1475 del 2011, la inscripción de cédulas empieza un año antes de las elecciones y termina 2 meses antes del día electoral. Durante ese periodo, los ciudadanos pueden inscribir su cédula de ciudadanía en la registraduría de todos los municipios del país y durante una semana dentro de este periodo en los puestos de votación para facilitar el trámite de los ciudadanos. En su pantalla tiene el diagrama
de las etapas del proceso de inscripción de cédulas y de conformación del censo electoral, en este caso como ejemplo para las elecciones del año 2019. Entonces ustedes pueden ver que se hizo la apertura de inscripción de cédulas el 27 de octubre del 2018, 10 meses antes, ¿no? Del proceso de elección. Se suspende la incorporación de cédulas expedidas por primera vez el 27 de junio del 2019. Y vence el plazo para que los comandantes de las Fuerzas Armadas remitan el listado de cédulas de los municipios que deben ser excluidos del censo electoral el 27 de julio del 2019. El cierre de inscripción de cédulas se dio el 27 de agosto del 2019 y aquí en esta fase se hizo una producción definitiva del censo electoral que fue el 27 de septiembre del 2019 y el 27 de octubre se dio el proceso de elección de autoridades locales. Esas son las etapas para la conformación del censo electoral, que parte pues a partir de las inscripciones de cédulas o de las personas habilitadas para votar dentro de una circunscripción territorial. En cuanto al delito, bueno, antes de continuar allá, pues hay que hablar de unos delitos electorales, ya los he hablado en el primer video. Entre esos delitos electorales está la transhumancia o trasteo de votos o fraude de inscripción de cédulas. Entonces, el delito de fraude en inscripción de cédulas es conocido popularmente como transhumancia electoral o trasteo de votos y consiste en la acción de lograr que se inscriba la cédula de ciudadanía para votar en un lugar distinto al lugar de residencia y está tipificado como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal, con una pena de 4 o 9 años de prisión. Igualmente, quien incurra en el delito de transhumancia también incurre en el delito de falso testimonio, ya que al inscribir su cédula declara bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad por regimiento de expresión de policía correspondiente. El delito de falso testimonio es sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de 6 a 12 años. Mediante el delito de transhumancia electoral se logra que los ciudadanos se inscriban para votar en un lugar en el que no residen con el fin de controlar la intención de su voto y de lograr una ventaja ilegítima en las elecciones que tergiversen la voluntad electoral de los residentes del municipio. Hay unas modalidades de transhumancia electoral y están definidas en la resolución 215 del 2007. Las modalidades de trasteo de votos, las cuales son más utilizadas en la toma de decisiones de la corporación para revocar inscripciones de las cédulas, tienen pues estas modalidades las siguientes. Primero, trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que inscriban su cédula con fines de participación en los procesos electorales de carácter local. Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y éstas sean incorporadas al censo electoral de su municipio. Nombrar como jurados de votación en el respectivo municipio a las personas cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación al artículo 316 de ciudadanía correspondiente a ciudadanos que no residan en el respectivo municipio con desconocimiento de la zonificación. La transhumancia histórica se refiere a estar inscrito en el censo de un municipio distinto a aquel en el cual reside como consecuencia de haber ejercido el derecho al sufragio con anteriores procesos electorales de carácter local.
como un ejemplo de esa transhumancia o destrucción de cédulas. La fórmula de cédulas que tasa a los ciudadanos inscritos en la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la población total del municipio de acuerdo al censo del DANE. Y esto multiplicado por 1000. Entonces aquí hay un ejemplo de Soledad Atlántico. En el proceso de inscripción de cédulas para el año 2014 se inscribieron 37.165 cédulas. Y esto estas personas hicieron el trámite para cambiar de puesto de presión. Y la población total del municipio en 2014, según el DANE, apenas alcanzaba los 599.000 habitantes. Entonces la tasa de inscripción es 62.04. Entonces aquí pues está evidenciando que en el municipio cada 62.000 habitantes de Soledad cambiaron de puesto de votación y se inscribieron en un nuevo puesto del municipio. Entonces pues eso permitió evidenciar el fraude electoral en ese momento. Entonces, es decir, a partir de la inscripción de cédula y de la determinación del censo electoral para esa contienda o campaña electoral, continúa la inscripción de candidatos. Entonces, hay que recordar que para que un candidato se pueda inscribir a un cargo de elección popular, debe tener el aval de un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. El aval es una manifestación de la voluntad que posibilita una candidatura y garantiza las condiciones morales y calidades del ciudadano beneficiario para que un candidato pueda inscribirse en una contienda electoral. Este candidato es un ciudadano que se postula con el aval de un partido o movimiento político con personalidad jurídica o con el respaldo de grupos significativos de ciudadanos para ser elegido a un cargo público de elección popular. Y quien procede a hacer la instrucción de la candidatura. Esta expresión de candidatura es el acto voluntario que da origen al compromiso político y jurídico que el candidato adquiere para aspirar a ser elegido por voto popular en las elecciones de autoridades locales como gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de una junta administradora local, o bien sea como al Congreso, como senadores o representantes a la Cámara, o para presidente o vicepresidente. Existen dos cargos que los ciudadanos pueden elegir mediante voto popular. El primero, que es los cargos uninominales, se elige solamente un candidato para ocupar un determinado cargo como alcalde y o gobernador, mientras que en el de corporaciones públicas, los cargos de corporaciones públicas como consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales o para el Congreso. En el caso de las corporaciones públicas, también se puede presentar listas de candidatos de la siguiente forma. En el gráfico que ustedes están viendo en su pantalla, dice que son cuando hay dos tipos de listas, unas listas cerradas y unas listas abiertas que me permiten la aplicación del voto preferente. En las listas cerradas se da cuando se vota, el ciudadano está respetando el orden que se presentó la organización política hasta es inalterable. O sea,
el partido dice, vamos a postular tales candidatos en esta lista, el primero es Pepito, el segundo es Juanito, el tercero es Luisita, el cuarto Fernandito. Entonces, cuando uno vota, está votando en este orden. Los votos van a irse del primero al último, de acuerdo pues a los curules que se requieran por el centro electoral. Mientras que en las listas abiertas, el ciudadano está representando, está respetando el orden de la lista de los votos preferentes depositados por los demás ciudadanos y la persona vota por organización política y un candidato específico, o sea, las dos opciones. Entonces o bien se vota respetando la lista que está en orden, o puedo votar también la cantidad de votos preferentes obtenidos por los candidatos, particularmente determinará el nuevo orden de la lista. Entonces uno elige por cuál de sus candidatos de la lista va a votar. Bueno, aquí está unas especificaciones claras para el proceso de inscripción de candidaturas. Y antes de eso, pues hay que recordar que un partido político es una institución de carácter permanente que encausa la participación y contribuye a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder a cargos públicos, a cargos de elección popular e influir en las decisiones de la nación. Para el caso de las listas abiertas, en cualquiera de las dos formas en que se vota, el candidato que más votos preferentes obtenga dentro de su lista ocupará el primer renglón de la misma. El segundo, el siguiente y así sucesivamente. Sin embargo, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular se contabilizarán a favor de la respectiva lista solo para efectos de la aplicación de las normas sobre el umbral y las cifras repartidoras. Bueno, aquí también recordemos que es un movimiento político. Un movimiento político es una asociación de ciudadanos constituido para influir en la formación de la voluntad política o para participar en un proceso electoral. Recordemos entonces que un candidato para inscribirse debe tener el aval de un partido o movimiento político con personalidad jurídica o por estar respaldado por un grupo significativo de ciudadanos. Y que eso pues conlleva al proceso de inscripción de candidaturas. Ahora bien, de acuerdo al artículo 262 de la Constitución Política, dispone que cada lista de candidatos no podrá exceder el número de curules o cargos a proveer en la respectiva institución. ¿Por qué? Porque de acuerdo al censo electoral que de la instrucción de cédulas, el proceso de instrucción de cédulas, salvo cuando se elijan a Estados Unidos, pues en tal caso podrán estar integradas hasta por 3 candidatos. Bueno, entonces, el primer paso para inscribir a un candidato se puede escribir es que cuente con el aval de un partido o movimiento político. Segundo, con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos eh, y que tengan pues una intención de voto, que sigan sus ideas y su plan de gobierno. Y para esto, para aprobar este apoyo de un grupo significativo de ciudadanos debe solicitar el formulario de acuerdo con la corporación pública a la que aspire, diligenciar el nombre del grupo significativo de ciudadanos, los datos de sus integrantes, 3 personas como mínimo, y así como los nombres de los candidatos a quienes los ciudadanos a través de la firma van a apoyar en las elecciones, y reunir firmas de por lo menos el 20% del censo electoral, que resulta de dividir el censo electoral sobre el número de curules por el 20%. Esto cuando se está respaldando, el candidato está respaldado
grupo significativo de, por un movimiento o partido político pero con persona jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo primero es tener ese aval, lo segundo, contar con el grupo, con el apoyo del grupo significativo. También dentro de ese proceso, después de tener el censo electoral, debe entregar a la registraduría el número de firmas recibidas y la póliza de seriedad y cumplimiento, reportar al Consejo Nacional Electoral consolidar ingresos y gastos que se contará desde el registro del comité hasta la fecha de reporte. Después de las elecciones, en diferente campaña, los candidatos presentan el grupo significativo eh, de ciudadanos, informes individuales de ingresos y gastos de campaña dentro del mes siguiente a la votación y con base en la anterior información, el grupo significativo de ciudadanos presenta ante el Consejo Nacional Electoral el informe consolidado de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que participa, incluyendo el manejo de anticipos y gastos realizados con cargo a recursos propios, y presenta el informe dentro de los 2 meses siguientes a la votación. Bueno, cuando un candidato, esto es cuando el candidato está respaldado por un grupo significativo de ciudadanos, pero cuando el candidato solamente hace parte de un partido o movimiento político que ha dado el aval, este proceso de exclusión se da previa verificación de cumplimiento de las calidades y requisitos de estos candidatos, eh, así como de que no se encuentren incluso en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Los partidos políticos o movimientos con personalidad jurídica pues procederán a dar el aval para la inscripción del candidato a cargo de su corporación de elección popular. Este aval es otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue de manera expresa. Y el aval que debe contener la corporación y cargo que se avala, la identificación del avalado o avalados, el periodo constitucional que cubre, la relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva circunscripción electoral, según sea el caso, o la corporación a que aspire, la modalidad de voto y la ciudad que se inscribe. Recordemos que este aval es un acto potestativo y unipersonal de los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica en cuanto a que es una manifestación de la voluntad que posibilita una candidatura y simultáneamente es garantía de las condiciones morales y calidades del beneficiario. Esto está consignado por el Consejo Nacional Electoral en la directiva número 40458 del 10 de marzo del 2005. En este sentido, pues los candidatos deberán ser escogidos mediante procesos democráticos de conformidad con los estatutos de los partidos. Los partidos y movimientos políticos podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para elección de congresistas por las instituciones especiales de minorías étnicas. Eh, para los candidatos avalados por un partido o movimiento político, el plazo de inscripción que durará 1 mes se iniciará 4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación. La inscripción de candidatos, elecciones de autoridades locales, por ejemplo, para el año 2019 se inició el 27 de junio y se extendió hasta el 27 de julio del 2019, o sea, fue un mes exacto. Bueno, eso es cuando ya hemos dado casos, cuando el candidato está apoyado por un grupo significativo de ciudadanos o cuando el candidato está respaldado por un movimiento o partido político que les da un aval.
Recordemos que un grupo significativo de ciudadanos es una manifestación política coyuntural que recoge la voluntad popular cualitativamente importante, ¿no? Eh, Ahora bien, y también es importante recalcar que los candidatos o miembros del comité de instructores y gerentes de los grupos significativos de ciudadanos deben velar por el cumplimiento de la obligación de reportes o pena de ser sancionados. ¿Cuáles reportes? Los que tienen que entregar antes y después del proceso electoral. Uh -huh. Uh -huh. Otra modalidad para, perdona, que antes de pasar a este punto, vamos a recalcar en lo de los informes, sobre todo los grupos significativos. Los grupos significativos de ciudadanos deben designar un grupo de auditores para certificar el cumplimiento de las normas de financiación electoral para en las cuales está participando. Y ahora, en la tercera modalidad para escribir candidatos es el apoyo de una coalición de partidos y movimientos con personalidad jurídica y grupos significativos de ciudadanos. Esto está establecido en el artículo 263 de la Constitución Política, donde se establece la posibilidad para que los partidos o movimientos políticos inscriban en coalición candidatos a cargos uninominales y listas a corporaciones públicas. Las coaliciones para cargos uninominales están dirigidas principalmente a alcaldes y gobernadores o presidentes, y mediante este mecanismo estratégico se escoge un único candidato para los partidos y movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participe en la coalición, o para aquellos partidos y movimientos con personería jurídica que decidan adherirse o apoyar a un candidato de dicha coalición. En la pantalla están viendo las coaliciones para cargos uninominales, alcaldes y gobernadores. Entonces, ¿cuáles son los pasos o elementos con los cuales debe cumplir esa coalición de ese candidato? Entonces, dice que primero debe de establecer un mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato. O sea, si es por consultas internas de los partidos, por ejemplo. El programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde. El tercero es el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición. La reposición estatal de los gastos. El cuarto es el sistema de publicidad y auditoría interna. Y el quinto es el mecanismo mediante el cual formará la terna de los casos sin incluir el lugar a reemplazar el elegido. La suscripción del acuerdo de coalición tiene un carácter vinculante. Esto significa que ninguna de las agrupaciones, los directivos o promotores de grupos significativos pueden inscribir o apoyar a candidatos diferentes de la coalición, y no obstante lo anterior, es causal de nulidad o revocatoria de inscripción de candidato diferente al de la coalición. Los cargos para cargos plurinominales, como los consejos municipales, las asambleas departamentales, juntas administradoras locales, pueden ser integrados por partidos o movimientos políticos que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos en las respectivas circunscripciones. El Consejo Nacional Electoral reglamentó mediante la resolución 2151 de 2019 la obligación de presentar un acuerdo de coalición por parte de las organizaciones políticas que deseen realizar esta coalición. En cuanto a las consultas de organizaciones políticas, ¿qué son las consultas?
Primero partamos de que la Constitución Política en su artículo 107 establece que los partidos y movimientos políticos para la escogencia de sus candidatos propios o por coalición podrán celebrar consultas populares internas o interpartidistas. Las consultas entonces se definen como mecanismos de participación democrática cuya finalidad es seleccionar candidatos propios o en coalición o tomar decisiones internas. Y las personas o las entidades que pueden realizar estas consultas jurídicas, las personas jurídicas, eh, son los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos y las coaliciones de partidos. Las clases de consultas que se pueden realizar son las consultas internas, donde solo participan miembros de la organización política incluidos en los registros de afiliados y se regulan por las disposiciones de sus estatutos. Las consultas populares participan todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral, se regulan por las normas de las elecciones ordinarias, y las consultas interpartidistas pueden ser internas o populares, únicamente son para selección de candidatos a cargos uninominales. Para las consultas se aplican las mismas normas frente a la propaganda electoral propia de las demás elecciones. En cuanto a la realización de las consultas, estas deben presentar unos elementos importantes como la financiación. El Estado financiará las consultas por el sistema de reposición de votos o por la vía de anticipo. También requieren de una logística, entonces la organización electoral colaborará para la realización de los tipos de consulta mediante el suministro de tarjetas electorales, instrumentos de votación electrónica, instalación de puestos de votación y la realización de escrutinio. En este sentido, pues el Consejo Nacional Electoral fija los límites de gastos permitidos y es quien tiene la competencia para imponer sanciones por su incumplimiento. Y solo se puede votar en una consulta y al hacerlo el ciudadano no recibe certificado electoral, pues el Estado no incentiva la participación en la consulta de un partido o movimiento político. Entonces, otro elemento importante en este proceso de la realización de las consultas está la de oportunidad. Este elemento se refiere a la realización de las consultas, pueden coincidir con las elecciones a corporaciones públicas ordinarias, pero no con las elecciones a la presidencia y vicepresidencia de acuerdo al artículo 262 de la Constitución Política. Si se realizan en una fecha diferente, es el Consejo Nacional Electoral el encargado de señalar un día para que se lleven a cabo para todos los partidos y movimientos políticos que acuden a este mecanismo. El otro elemento en la realización de las consultas son los efectos jurídicos. Son los efectos jurídicos en donde los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y movimientos políticos que convocaron a consultas, así como a los precandidatos que participaron en ella. Se entiende que un candidato ha participado en la consulta cuando su inscripción ha quedado en firme según las reglas de cada partido o movimiento. En este orden de ideas, pues se producen las siguientes situaciones. Unas inhabilidades, quienes participaron como precandidatos en una consulta no podrán inscribirse como candidatos dentro del mismo proceso electoral en ninguna institución. La prohibición de las organizaciones políticas que realizaron consultas, quienes no podrán apoyar y inscribir candidatos distintos a los seleccionados en la consulta. El incumplimiento de estos resultados será causal, primero, de una nulidad o revocatoria de la decisión del candidato que se apoye diferente al elegido, y dos, una reintegración por parte de los partidos o movimientos políticos o candidatos de los gastos hechos por la organización electoral y podrán ser descontados de la financiación estatal para su funcionamiento. La constancia de aceptación de candidatura puede darse con la firma del formulario E6 o mediante carta manifestando la aceptación. Si se hace en un lugar diferente,
al de la inscripción de la carta será radicada ante el registrador del lugar, el cual hace una nota de presentación personal y remite inmediatamente al lugar correspondiente. Los requisitos generales para la inscripción de un candidato son, primero, de solicitar el formulario para la inscripción S6 y presentar la constancia de aceptación de candidatura según corresponda al cargo y fecha de elección ante el registrador nacional del Estado Civil. Segundo, diligenciar el formulario de inscripción S6 y anexar la documentación exigida en los plazos que fije la Registraduría Nacional del Estado Civil en el calendario electoral de la respectiva elección. Estos documentos pues son la cédula, las firmas, los formatos con las firmas, entre otros documentos, el aval de los partidos, etc. Y tercero, formalizar el acto de inscripción ante el Registrador Nacional del Estado Civil. Es importante aquí que la autoridad electoral que hace el proceso de inscripción, que recibe el proceso de gestiona el proceso de inscripción, verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el acta de inscripción y en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud, incluyendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente. Si se inscriben más de 2 o más candidatos o listas, solo se tendrá como válida la primera inscripción, salvo que las consecutivas se realicen expresamente como una modificación de la primera. La autoridad electoral puede rechazar inscripciones mediante un acto motivado, frente al cual procede un recurso de apelación cuando se inscriben candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos han participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición distinto al que los inscribe. Recuerde que la registraduría no podrá rechazar la inscripción de ningún candidato por inhabilidad, porque no es de su competencia. Mientras que la renuncia de un candidato debe presentarla el renunciante directamente por conducto de los instructores ante la autoridad electoral correspondiente. Ahora, dentro de los fenómenos en el proceso de inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, solo podrá ser modificado en los casos de falta de aceptación de la candidatura o renuncia a la candidatura. La modificación entonces tendrá lugar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. El otro fenómeno es el de la revocatoria. A partir de la inscripción de un candidato o lista de candidatos y hasta los 5 días siguientes y el cierre del término de modificaciones, cualquier ciudadano podrá solicitar ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de aquellos candidatos que estén incursos en alguna de las causales de inhabilidad previstas en la Constitución, la ley o en doble militancia. No obstante, la revocatoria también puede operar por oficio. Defiende la Procuraduría General de la Nación. En caso de que se revoque la inscripción por causas constitucionales o legales o inhabilidad sobreviniente o evidencia posteriormente, esta se puede modificar hasta un mes antes de las votaciones. El otro fenómeno en la inscripción de candidatos es el de la muerte o incapacidad física del candidato. En estos casos puede inscribirse en los candidatos hasta 8 días antes de la votación. Bueno. En caso de que los candidatos no reúnan con las calidades requeridas por la ley, constituye una falta sancionable los directivos de los partidos y movimientos políticos al inscribir candidatos que no reúnan los requisitos o calidades
o se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad o hayan sido condenados o llegaron a serlo durante el periodo para el cual resultaron elegidos por delitos cometidos y relacionados con vinculación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico o contra mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Entre los aspectos especiales a tener en cuenta para la exclusión de candidatos o lista de candidatos, pues existen también unos elementos importantes. Entonces, por ejemplo, está la provisión de la doble militancia. Y es que a pesar de que se ha previsto el derecho de todo ciudadano de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, así como de afiliarse o retirarse de ellos, el artículo 107 de la Constitución Política establece que en ningún caso se permitirá que un ciudadano pertenezca de manera simultánea a más de un partido o movimiento jurídico con personalidad jurídica. Y la forma en que se determina la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político es a través de la inscripción realizada ante la organización política y según su sistema de identificación y registro. La provisión de la doble militancia implica primero, que desempeñen cargos de dirección, gobierno, administración y control dentro de la organización política, o sea, el movimiento o partido político que hayan sido elegidos en cargos de elección popular, que aspiren a ser elegidos en cargos de elección popular, que no aspiren a ser elegidos en cargos de elección popular, pero que apoyen a candidatos distintos a los inscritos en los partidos o movimientos políticos al cual se encuentren afiliados. El candidato electo puede votar, pero debe permanecer al partido o movimiento político por el cual fue inscrito como candidato, y si se presenta a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, debe renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes del inicio de inscripciones. Los directivos de partidos y movimientos políticos que aspiren a ser elegidos a cargo de elección popular, a formar parte de los órganos de dirección o de otro partido o movimiento o grupo significativo, debe renunciar al cargo 12 meses antes de la postulación, nueva designación o inscripción como candidato. Aquí recordemos que el incumplimiento de la provisión de la doble militancia se sancionará conforme a los estatutos y en el caso de los candidatos será causal de revocatoria. Esto pues no se aplica para los partidos o movimientos políticos dispuestos por decisión de sus miembros o que tengan su personería jurídica por causas diferentes a la ley del 1475 del 2011. El otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que los partidos deben cumplir con una cuota de género. Y en la ley 1475 de 2011 señala que las listas de candidatos en las cuales se elijan 5 o más curules corresponden a corporaciones de elección popular o aquellas que se sometan a consulta deben ser conformadas por lo menos con un 30% de los géneros. Sin embargo, esta exigencia no se aplica para los resultados de las consultas realizadas. En cuanto a la financiación y promoción de la participación en política de las mujeres, el Estado distribuirá un 5% del Fondo Nacional de Financiación Política en partes iguales y de manera proporcional al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas entre los partidos o movimientos políticos. Y de manera general, los recursos provenientes de financiación estatal para el funcionamiento
de partidos y movimientos con personería jurídica se deben destinar, entre otros aspectos, para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político, que junto con los cursos de capacitación y formación no pueden ser inferior al 15% de los aportes estatales. Y el otro aspecto importante es la inscripción de candidatos en circunscripciones especiales. Eh, Estos candidatos se deberán inscribir ante la respectiva delegación municipal y o departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese proceso de inscripción, pues, eh, inicia con el diligenciamiento del formulario según la circunscripción, aceptar la candidatura, y en este caso pues se aplican las reglas generales de inscripción de candidatos a corporaciones públicas, a llegar los documentos requeridos, y en este punto pues se hace referencia al aval del partido o movimiento político, así como a las firmas de apoyo o póliza de seriedad, y a la formalización de la inscripción. Existen unas entonces hablamos de que existen unas inhabilidades para los candidatos. Entonces, dentro de estas inhabilidades hay una inhabilidades para diputados, inhabilidades para gobernadores, para consejos, para municipales, para juntas administradoras, inhabilidades generales de los servidores públicos. Entonces, dentro de las inhabilidades eh, para diputados, estas están contempladas en la Constitución y en la Ley 617 del 2000, en los artículos 30 y 36 del 30 y 36, para el caso de los diputados y gobernador. Entonces, dentro de estas inhabilidades está el haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos, haber perdido la investidura, haber sido excluido del ejercicio de una profesión, haber sido condenado a pena de interdicción para el ejercicio de funciones públicas. Tener la segunda inhabilidad es tener doble nacionalidad, excepto los colombianos por nacimiento, y quien en los 12 meses anteriores a la elección haya ejercido como empleado público, en donde en una jurisdicción, en una autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo departamento, y quien siendo del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse a cumplirse en el respectivo departamento. Y es importante aquí tener claro que son servidores públicos quienes sean miembros de corporaciones públicas, sean empleados públicos, trabajadores oficiales particulares que desempeñan funciones públicas. Y la cuarta inhabilidad es que dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental, intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas del cualquier nivel de interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse y cumplirse en el respectivo departamento, quien haya sido representante legal de entidades que administren públicos, tasas o contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado con el respectivo departamento. Y otra inhabilidad es quien tenga vínculo por matrimonio o unión permanente, parentesco en segundo grado de consanguinidad, que son los abuelos, el hermano, los nietos, y en primero de afinidad, padre del cónyuge o hijo del cónyuge o único sin adoptante o adoptado.
y quien tenga vínculo con funcionarios, empleados públicos, según jurisprudencia del Consejo de Estado, que dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento, haya sido representantes legales de entidades de administración, tributos, tasas o contribuciones de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen social en el respectivo departamento. Eh, para los diputados específicamente, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente para parentesco dentro del tercer grado con consanguinidad, bisnieto, bisabuela, tío, sobrino, segundo de afinidad o único civil y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deben realizarse en el mismo departamento y en la misma fecha. Mientras que a los gobernadores también se les aplica a quien haya desempeñado el cargo de controlador departamental o procurador delegado en el respectivo departamento durante un periodo de 12 meses antes de la elección de gobernador. Asimismo para los gobernadores, quienes hayan sido ministros, directores de departamento administrativo o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura o del Consejo Nacional Electoral, o que haya sido Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación o Registrador Nacional del Estado Civil o comandantes de las fuerzas militares, Director General de la Policía o alcalde. Eh, las inhabilidades para los consejos municipales y alcaldes eh, están dadas en la ley 617 del año 2000 en los artículos 37 al 47 y allí se contempla que estos candidatos hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos, pérdida de la investidura, haya sido excluido del ejercicio de una profesión, haya sido condenado por pena de interdicción de ejercicio de funciones públicas. Y aplica pues lo anterior también, que 12 meses anteriores a la fecha de elección hayan ejercido como empleados públicos o que dentro del año anterior a las elecciones hayan intervenido en gestiones con entidades públicas a nivel municipal y quienes 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido como autoridad política en el municipio o hayan sido representantes de entidades municipales. Y para los concejales, al igual que los diputados, pues que tengan vínculo entre sí por matrimonio, unión permanente o parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y un único civil y se cría por el mismo partido o el movimiento político para elección de cargos o a corporaciones públicas dentro del mismo municipio, dentro de la misma fecha. Y para los alcaldes que hayan desempeñado cargo de contralor o personero del municipio 12 meses antes a la elección, a la fecha de elección. Lo mismo, hay unas inhabilidades específicas para las administradoras locales que están contempladas en la ley 136 de 94 y en el artículo 124 y en la ley 421 de 1993, este es un decreto ley. Al igual, pues hay unas inhabilidades que están contempladas en la ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, en el artículo 42, específicamente, donde habla de que si ha sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de 4 años por delito doloso entre los 10 años anteriores, salvo que se trate de delito político, que haya sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves, leves, dolosas o por ambas. Esta durará 3 años a partir de la ejecutoria de la última sanción y que haya sido declarado responsable fiscalmente. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria penal o suspendido en el ejercicio de profesiones cuya esta
cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma. Y hay unas finalidades generales de los servidores públicos contemplados en el artículo 122 de la Constitución Nacional. Y pues esto incluye haber sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quien haya sido condenado por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, y quien por conducta grave o dolosa o culposa es tipificado en sentencia judicial. Bueno, también es importante hablar sobre la curul del Estatuto de la Oposición, que se refiere al candidato que ocupa el segundo lugar en las votaciones para gobernador, alcalde distrital o alcalde municipal, tendrá derecho a ocupar una curul en la Asamblea Departamental, el Consejo Distrital y el Consejo Municipal, respectivamente, durante el periodo correspondiente. Las curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones, se restarán el número de curules de cada corporación, es decir, si un consejo es conformado por 12 concejales, una curul se le otorgará al candidato que ocupe el segundo lugar y 11 se repartirán entre las organizaciones políticas que participen en la contienda conforme a la normatividad vigente. En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas, este se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules establecida en el artículo 263 de la Constitución. En cuanto a la regulación de la propaganda electoral, en la ley 1475 del 2011, en el artículo 34, se define como campaña electoral al conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse a hacerlo, para el efecto de la recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña. Podrá ser adelantado por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos durante los 6 meses anteriores a la fecha de votación. Dentro de las actividades o actos de campaña, esto se define como actividad en función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de los ciudadanos. Y esto también pues se tiene en cuenta como toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos y movimientos políticos listos a cargos o candidatos a cargos de corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco o de una acción en los mecanismos de participación ciudadana. ¿Quiénes hacen esa propaganda electoral? Los partidos, partidos o movimientos políticos o grupos significativos ciudadanos. Entonces los candidatos y precandidatos a cargos de elección popular también lo hacen, y las personas naturales y jurídicas que lo apoyan. Por propaganda electoral se entiende, de acuerdo a lo estipulado en el Consejo Nacional Electoral, que es toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de los partidos o movimientos políticos de listas de candidatos a cargos públicos de elección popular. La propaganda electoral para la recolección de firmas para presentar candidatos a través de un grupo significativo de ciudadanos, la de adelantar mediante actuaciones necesarias para efectuar la recolección de firmas desde la perspectiva, ¿no?, de campaña.
y de modo que la propaganda que realicen para la obtención del apoyo de la ciudadanía está permitida, pero solo podrá referirse al grupo significativo de ciudadanos. No se podrá referir a un candidato en específico. Las normas en materia de propaganda electoral se aplicarán para las consultas de organizaciones políticas. La propaganda electoral en espacio público se puede hacer directo o indirectamente y puede manifestarse como por ejemplo en canciones y poemas, manillas, pendones, avisos adhesivos en vehículos, pasacalles, vallas, prendas de vestir o volantes. Esta propaganda electoral se puede hacer dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la respectiva votación y se puede hacer en publicidad exterior móvil en vehículos de transporte público y particular y por ejemplo cada alcalde de su municipio puede determinar mediante decreto si está permitido o no y se debe cumplir con principios generales de acceso equitativo a los partidos, movimientos políticos y candidatos a la utilización de estos medios sobre los murales, propaganda en vallas, ya lo habíamos dicho, bueno, etc. La propaganda electoral, la propaganda electoral la propaganda electoral en medios de comunicación se basa en el artículo 35 de la Ley 1475 del 2011, donde se dispone que la propaganda electoral a través de medios de comunicación social puede iniciar 60 días antes de la elección, son unos espacios gratuitos determinados por el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de las TIC y la Comisión Nacional Electoral, y se puede dar dentro de los 2 meses antes de la elección hasta 48 horas antes de la misma. Bueno, ya habíamos explicado en otra videoconferencia esa forma como se distribuyen estos espacios de propaganda electoral o publicidad política. Bueno, en cuanto a la divulgación política, que no es propaganda electoral, eh, es importante decir que se permite que los partidos y movimientos en cualquier tiempo realicen la denominada divulgación política de manera institucional con el fin de difundir y promover los principios, programas y realizaciones de estos, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional. Este tipo de publicidad no puede buscar apoyo electoral para los partidos o movimientos. En cuanto al régimen sancionatorio, de conformidad con la Constitución Política, en su artículo 265, el Consejo Nacional Electoral ejerce suprema inspección y vigilancia de la organización electoral y debe velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y distintas posiciones sobre la publicidad y impuestos a opinión política o por los derechos de la oportunidad de oposición y de las minorías y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plena garantía y entre otras funciones para lo cual la ley 130 y 94 en el artículo 39 le ha dado unas atribuciones específicas para sancionar. En cuanto a la financiación electoral, eh, sobre estas reglas para la financiación de las campañas electorales específicamente, eh, tiene claro que hay una fuente de financiación pública y privada. Tienen ustedes su pantalla esa gráfica de cómo funciona este proceso. Entonces, hay dos aspectos importantes
eh, o que se manejan en ese proceso de financiaciones. Unas campañas electorales y hay unos gastos de funcionamiento de los movimientos políticos, mientras que la financiación para las campañas electorales pueden ser campañas de presidencia, de congreso, gobernadores, de alcaldes, de asambleas y consejos. En cuanto a los gastos de funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, esta financiación puede ser pública, de un fondo que viene en estos recursos del Fondo Nacional de Financiación para partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica, y la fuente privada son aportes de afiliados, créditos o una gestión propia. En cuanto a las campañas electorales, esta fuente de financiación que pueden también ser públicas puede ser de manera directa a través del Fondo Nacional de Financiación o de una reposición de gastos de votos. Y la indirecta es un acceso gratuito a medios de comunicación del Estado. Porque recuerden que el Estado provee unos espacios y unos medios de comunicación públicos. En cuanto a la privada, estas son contribuciones y donaciones de personas naturales y jurídicas con límites individuales hasta el 10%. En cuanto a los aportes propios y familiares, no tienen límite, lo mismo que los créditos, y para la presidencia se prohíbe la financiación de personas jurídicas. En cuanto a las fuentes y los límites, entonces dice, las organizaciones políticas pueden tener una fuente de recursos propios de origen privado, está en el 10%, lo mismo que los ingresos originados por actos públicos, publicaciones también el 10%, contribuciones de personas naturales y jurídicas hasta el 10%, mientras que los aportes que provengan del patrimonio de los candidatos no tienen límite, así como de los créditos. En cuanto a las fuentes de financiación prohibidas para las campañas electorales, están contemplados contribuciones de personas naturales y jurídicas con ingresos originados en el año anterior, más de un 50% con contratos o subsidios estatales, que administren recursos públicos o parafiscales, que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar, a excepción de una financiación a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales. También está prohibido las contribuciones de personas que desempeñan funciones públicas, a excepción de miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes pueden aportar para el funcionamiento de su organización política y las campañas electorales que participen. La prohibición de los también, así como la financiación de con las contribuciones anónimas, así como las contribuciones de personas contra las que se inició proceso penal por delitos, o contribuciones o donaciones de personas titulares de derechos respecto de bienes sobre los cuales se hubiera iniciado un proceso de extinción de dominio. Y en cuanto a esta de contribuciones de personas contra las que se inició proceso penal por los delitos de financiación, pertenencia o promoción de grupos ilegales, el narcotráfico, contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Hay unas organizaciones por incumplimiento de la norma de la financiación de campañas electorales, hay unas administrativas que están contempladas en el artículo 23 de la ley 1475 del 2011, y las penales están estipuladas en la ley 599 del 2000.
Entre las reglas especiales para de sanción por ingreso de recursos de financiación prohibida en las campañas electorales, hay unas responsabilidades a las organizaciones típicas de las faltas que permiten la financiación de la organización y de las campañas electorales con financiación prohibida y unas sanciones que acarrean sanción o privación de la financiación estatal y de espacios otorgados en medios de comunicación social y una suspensión de personalidad jurídica hasta por 4 años y la autoridad encargada de imponer estas sanciones es el Consejo Nacional Electoral. Otro elemento importante dentro de la etapa preelectoral son los topes de gastos para elecciones. Entonces, ahí están estipulados. Esos topes de gastos están de acuerdo al número de habitantes o que hacen parte del censo electoral en un municipio. Entonces, esto está dado. Otro aspecto importante en el proceso de la etapa preelectoral es la ley de garantías. En la ley de garantías, pues están establecidas las provisiones para las entidades públicas y funcionarios públicos dentro del proceso de elección electoral. Esta participación en política de los servidores públicos pues tiene unas prohibiciones que serán sancionadas de conforme a lo establecido en el Código Disciplinario Único y según la gravedad del hecho, ¿no? Entonces, estas provisiones a los funcionarios públicos en todo tiempo y para todo tiempo en elecciones, ya sea presidencial, Congreso, autoridades locales o típicas, está frente a las subalternas, no puede acosarlos ni presionarlos o eh, determinarlos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. Frente a la propaganda electoral no se puede difundirla ni publicarla en ningún medio de televisión, radio o imprenta pública. No puede hacer otorgamientos de promociones, bonificaciones o ascenso dentro de la entidad pública de un cargo para que participe en su misma causa, campaña política. En cuanto al otorgamiento de beneficios mediante obras o actuaciones administrativas, no se pueden ofrecer a ciudadanos y comunidades con el fin de influir en su intención de voto y frente a funcionarios de su carrera, despedirlos aduciendo razones de buen servicio. En cuanto a las provisiones de nivel territorial que estaban contempladas en la Ley 997 del 2005, artículo 38, estas provisiones inician 4 meses antes de cualquier elección, ya sea presidencial, congreso, autoridades locales o típicas. Para los altos funcionarios de entidades descentralizadas a nivel territorial, como son gobernadores, alcaldes municipales y municipales, a los secretarios, a los gerentes y directores de entidades descentralizadas, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, participar o promover reuniones de carácter proselitista, destinar recursos públicos a reuniones de carácter proselitista, asegurar obras públicas donde participen candidatos y sus voceros, dar inicio a programas donde participen candidatos y sus voceros, utilizar bienes muebles y muebles para actividades proselitistas, modificar nómina, excepto faltas definitivas, muerte, renuncia irrevocable, aplicación de normas de carrera administrativa. Ahora pasamos al segundo tema, que son los testigos electorales. ¿Qué es un testigo electoral? Es un ciudadano que por mandato legal representarán a la organización política a la que pertenecen para ejercer vigilancia durante la votación y los escrutinios, y tienen como función específica vigilar el proceso de las votaciones y de los escrutinios, y podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades.
Las entidades que pueden inscribir a los testigos electorales son los partidos y movimientos políticos con o sin personería jurídica, los movimientos sociales o los grupos significativos de ciudadanos que escriban candidatos a cargos o corporaciones públicas o promuevan el voto en blanco, y a los comités independientes de promotores del voto en blanco. Cada partido o movimiento político puede acreditar ante las autoridades electorales competentes un testigo por cada mesa de votación y uno por cada comisión escrutadora. En ninguna mesa o comisión escrutadora podrá actuar más de un testigo electoral por organización política o promotora del voto en blanco. Un testigo puede vigilar más de una mesa de votación o comisión escrutadora. ¿Por qué? Porque hay partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que no cuentan con la cantidad de testigos suficientes y pueden designar coordinadores que tengan dentro, que tendrán la autorización de vigilar varias mesas dentro de un mismo puesto de votación. Pero bajo ninguna circunstancia en una mesa o comisión escrutadora podrá actuar más de un testigo electoral o organización política o promotora del voto en blanco. Los testigos se pueden postular hasta 10 días calendario antes de la fecha de la elección. Así pues las cosas, la fecha límite pues está dado de acuerdo al calendario electoral establecido para cada contienda. Quienes pueden acreditar a los testigos electorales, quienes tienen estas funciones, está en cabeza del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la puede delegar en los registradores distritales, especiales, municipales y auxiliares. En cuanto a la autoridad electoral competente que puede acreditar los testigos electorales, lo hacen dentro de los 3 días calendarios siguientes al término de postulación, es decir, de acuerdo al proceso, pues, y de acuerdo al calendario electoral establecido para ese periodo. Los testigos electorales se acreditan ante la autoridad electoral correspondiente y lo hará mediante resolución proferida por el Consejo Nacional Electoral. Se le enviará una credencial que se entregará a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales o comités independientes promotores del voto en blanco para que los testigos puedan ser identificados. En esta credencial aparecen los nombres, nombre de la organización a la que representa, mesa o comisión para la que ha sido autorizado y firma y cargo de la autoridad electoral que lo pide. Credenciales en blanco para los testigos electorales no se dan en ningún caso. Los funcionarios encargados de expedir estas credenciales no podrán suministrar formatos en blanco para la acreditación de testigos, por cuanto su diligenciamiento y proceso de acreditación compete exclusivamente a la respectiva autoridad electoral. No pueden, entonces, estas autoridades, bajo ninguna circunstancia, expedir un formulario de testigo electoral en blanco. Está prohibido. ¿Cuántas clases de acreditaciones existen para los testigos electorales? La primera es conocida como el formulario 15, que le sirve al testigo para actuar ante los jurados de votación, y la segunda conocida como el E16, que es requerida para actuar ante las comisiones escrutadoras.
Una persona puede ser acreditada para actuar durante la jornada electoral y los escrutinios o solo frente a una de estas actividades. Bueno, hay otros tipos de personas que pueden postular ante autoridades electorales. ¿Quiénes son? Los partidos y movimientos políticos con o sin personalidad jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que escriban candidatos y forman el voto en blanco y los comités independientes que forman el voto en blanco. Aquí pues estas pueden acreditar auditores de sistemas con el fin de inspeccionar y representar los diferentes procesos de sistematización de datos. Utilice la Registraduría Nacional del Estado Civil para el cumplimiento de sus fines y que guarde estrecha relación con los resultados electorales o incluso para la etapa de escrutinio que utilice recursos informáticos. La asignación se debe llevar a cabo ante la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil por lo menos un día antes de las elecciones, dependencia que deberá acreditarlas ante cada delegación departamental y la Registraduría Nacional Distrital de Bogotá y oficinas centrales de esa entidad, donde deben votar los testigos electorales. Ellos ejercen su derecho al sufragio en la puesto y mesas de votación donde tienen inscritas su cédula de ciudadanía, no en aquella respecto a la cual o cuales están ejerciendo su función de vigilancia. Que las actividades que deben realizar los jurados, los testigos electorales. Hay un error en la diapositiva, no hay, son testigos electorales. Estas actividades que deben hacer antes de iniciar las votaciones, durante las votaciones y durante el proceso de conteo de votos son, primero, antes de iniciar las votaciones, observar que los jurados de votaciones estén debidamente acreditados en la mesa en la que fueron designados, comprobar que las actas y demás documentos no hayan sido diligenciados previamente, observar que los paquetes de las tarjetas electorales no se abran y que no se diligencian antes de las 8 de la mañana, observar que la urna se encuentre totalmente vacía al momento de cerrar y sellarla, observar que las votaciones no inicien antes de las 8 am y que la mesa de votación se abra con mínimo 2 jurados. Durante las votaciones, los testigos electorales deben observar que los votantes concurran libremente, que sufraguen en secreto y que no se en ninguna clase. Observar que los votantes con cédula amarilla es el único documento válido para sufragar, no se puede votar con contraseñas, fotocopia ni pasaporte, velar que ninguna persona o autoridad interfiera indebidamente en los procesos de votación en los escrutinios, velar que las mesas de votación no funcionen con menos de 2 jurados de votación y que las tarjetas electorales no sean sustraídas en el recinto de votación. Durante el proceso de conteo de votos pueden formular reclamaciones en cuanto al número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella, aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético al computar los votos, con base en las papeleras electorales y en las diligencias de instrucción aparezca de manera clara e inequívoca que el acto de escrutinio se incurrió en el error al anotar el nombre o apellido de uno o más candidatos. Velar que los 2 ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación X14 estén firmados por lo menos de 3 de estos y solicitar a los jurados de votación realizar un recuento físico de votos. Esta solicitud debe ser resuelta inmediatamente por los jurados, dejando constancia en el acta del recuento E13. Si el número de votos consignados supera el número de sufragantes consignados en el formulario E11, ¿qué se debe hacer? Recordemos que el formulario E11 es la hoja de instalación y hojas de registro por cada partido.
De acuerdo al artículo 135, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno. Si hubiera un mayor número que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente. Esto está estipulado en el decreto 2241 de 1986. Los testigos electorales eh, eh, deben de realizar las siguientes actividades en la etapa posterior al proceso de escrutinio. Esto puede acompañar al registrador de la fuerza pública en el acto de transporte de las actas de los escrutinios distritales y municipales y demás documentos electorales, y ninguna autoridad podrá impedir la vigilancia ejercida por tales testigos y la violación de este derecho implicará causa de mala conducta. Durante el día es importante tener en cuenta que durante el día de las elecciones y en los escrutinios los testigos electorales no pueden interferir en la votación de escrutinios de los jurados de votación, no pueden portar prendas de vestir o distintivo que contenga propaganda electoral o divulgación política, no pueden realizar actos de proselitismo, no pueden tocar, coger, manipular o disminuir los formularios electorales, no pueden acompañar a los sufragantes al interior del cubículo, no pueden hacer insinuaciones a los votantes, a los jurados o a las comisiones de escrutadores y no pueden ceder a terceros la credencial del testigo electoral. Ahora sí pasamos al tema de los jurados de votación. ¿Quién es un jurado de votación? Un jurado de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones, realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales. Las calidades que debe tener un jurado de votación son ser ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos, no ser mayor de 65 años. Quienes pueden ser designados como jurados de votación son los funcionarios y empleados públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años, miembros de partidos y movimientos políticos. Las entidades, las personas que pueden ser designadas como jurados de votación, que no pueden ser jurados de votación, que son personas menores de 18 años y mayores de 65 años, con funcionarios de la jurisdicción contenciosa administrativa, las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, funcionarios que realicen tareas electorales y entre otros, ¿no? Porque hay operadores, auxiliares de comunicaciones, eh, miembros de directores políticos, entre otros. Un jurado de votación no puede ser testigo electoral. El testigo debidamente acreditado debe cumplir la tarea de que le fue delegada por el partido o movimiento político para la respectiva elección y por lo cual acudió al respectivo puesto de votación el día de elección. Si un ciudadano que eventualmente planeaba ser testigo electoral resulta elegido como jurado de votación en el sorteo realizado por la registraduría, deberá prestar su servicio como jurado, ya que esta designación es de forzosa aceptación para todos los ciudadanos. La conformación de la lista de jurados de votación se realiza a través de un software diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se alimenta con las listas que remiten los jefes de recursos humanos de las entidades públicas, los jefes de recursos humanos de las empresas privadas, los directorios políticos, universidades y establecimientos educativos. Cada una de estas entidades tiene la obligación de diligenciar directamente los datos en la plataforma web diseñada por la registraduría. Los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación serán sancionados con la destitución del cargo
que desempeñan y si son servidores públicos, en este caso, ¿no? Y si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas listas deben ser remitidas con 90 días calendario de antelación a la fecha de la elección. Es importante entonces conocer que la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil creó un software con el propósito de monitorear el sorteo de jurados y garantizar la conformación de mesas heterogéneas. Este software se encarga de los procesos de reclutamiento, depuración, selección, nivelación, sorteo, cronogramas de capacitación, control de asistencias a capacitaciones, reemplazos, exoneraciones, sorteo de mesas adicionales y control de asistencia de los jurados de votación. La asignación de jurados de votación se hace mediante resolución emitida por el registrador distrital municipal a más tardar 15 días calendario antes de la respectiva elección. Las personas que vigilan el sorteo de jurados de votación lo hacen la Procuraduría General de la Nación, quienes tienen acceso al software que se encarga del sorteo para hacer este monitoreo con fines estadísticos. Y la designación como jurado de votación, que es de forzosa aceptación, se notifica de esta resolución que contiene el nombramiento que dependerá surtida por la sola publicación o fijación en el lugar público de la lista respectiva que hará el registrador del Estado Civil en respectivos 10 días calendario antes de la votación. Recordemos que no recibir comunicación no es excusa para no prestar el servicio de jurado de votación. Eh, Eh, las personas notificadas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen serán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si es servidor público y si no lo son a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay unas situaciones que permiten la exoneración de ser sancionado por no ejercer la función de jurado de votación. Y entre estas se encuentran la enfermedad grave del jurado o de su cónyuge, padre o madre o hijo, muerte de alguna de las personas anteriormente mencionadas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los 3 días anteriores a las mismas, no ser residente del lugar donde fue designado, ser menor de 18 años y haber escrito y votado en otro municipio. Los beneficios que se otorga al Estado por cumplir la función de jurado de votación es el hecho que se tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado que pueda hacerse efectivo frente al respectivo empleador dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la elección. Las funciones de los jurados de votación son específicamente atender a los sufragantes durante el día electoral, adelantar el escrutinio o contabilización de los votos de la respectiva mesa donde haya sido asignado, siguiendo el detalle las instrucciones que haya impartido la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ser jurado de votación remanente. ¿Qué es un jurado de votación remanente? Los jurados remanentes son aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que por motivos de fuerza mayor no puedan prestar este servicio el día de la elección. Las listas de ciudadanos pueden haber sido jurados remanentes ya que tendrán asignado el puesto más no la mesa de votación. Los ciudadanos deberán revisar las listas hasta el día antes de los comicios para saber si deben prestar el servicio.
Ahora, eh, por cada mesa de votación se designan 6 jurados, 3 principales y 3 suplentes. Al comenzar la jornada, pues deben estar presentes para el momento de abrir el kit electoral, y al finalizar la jornada democrática todos deberán realizar el conteo de mesa de los votos. Los jurados de votación principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí. Los cargos y las funciones de los jurados de votación son 3: el de presidente, vicepresidente y vocal. El presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E10 de acuerdo a la lista de sufragantes, y el vicepresidente registra a cada elector en el formulario E11, acta de instalación y registro general de votantes. El vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante, y los otros 3 jurados son suplentes que deben estar pendientes de vigilar la urna y ayudar al sufragante en caso de que sea necesario entregar el certificado electoral. ¿Qué tiene prohibido hacer el jurado de votación? El jurado no debe portar camisetas, ni botones, ni manillas, ni gorras, calcomanías de ningún otro distintivo que permite identificarlo como simpatizante de alguna campaña política. Y el jurado de votación no debe retirarse de su mesa para ir a votar, por eso el jurado está habilitado para votar en la misma mesa en la que se pasa el piso. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el jurado de votación el día de las elecciones? Desde las 7:30 de la mañana, el jurado electoral inicia su labor con la verificación del pie electoral, el cual deberá de estar completo. Entre las 8 a.m. hasta las 4 p.m. atenderá a los votantes, y en este horario el jurado de votación deberá verificar la identidad del portador del documento de identificación, para lo cual el jurado puede hacer algunas preguntas a ciudadanos sobre el lugar de expedición del documento, datos su lugar de fecha de nacimiento, buscar el número de la cédula de ciudadanía en el formulario E10 y lo resalta en caso de encontrarlo, o entregar el documento a otro miembro del jurado, quien lo anote en el registro votante del formulario E11 y registra al frente el número de cédula correspondiente, el número de orden que votó y el nombre completo y su sexo. Entregar al ciudadano las tarjetas electorales que se solicita, las cuales deben estar firmadas en uno de los extremos por uno de los jurados como señal de seguridad. Además, entrega un bolígrafo para la marcación correspondiente. Después de las 4 p.m., el jurado cierra la urna y cumple con el diligenciamiento de los documentos y el escrutinio de votos, y una vez se lleve a cabo lo anterior, los jurados se pueden retirar. El otro elemento de la etapa preelectoral colombiano es que hay un decreto de orden público sobre los procesos electorales, o que se debe ejecutar en los procesos electorales. Para este caso, pues es para este evento electoral, es el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, en virtud de las facultades consagradas en los numerales 4 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política de 1991, quien emite a través de un decreto una serie de medidas que tienen como propósito garantizar la seguridad tanto de los candidatos como de los ciudadanos, establecer unas condiciones mínimas para el equilibrio en las campañas y velar por la transparencia en los comicios. Dichas acciones están contempladas en el llamado Decreto de Orden Público sancionado por el Ministerio del Interior. Este decreto se caracteriza por señalar algunas extensiones en materia de propaganda electoral, movilidad, porte de armas y provisiones como la ley seca. Entonces, estos son los elementos o pasos y su estructura del proceso preelectoral en Colombia. Que tenga una feliz noche.